Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder presentar tu palabra y poder ser ministrado por medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos recuerdes las cosas esenciales relacionadas a nuestra fe, a lo que es tu causa, tu cruz. Y queremos pedirte que tú nos dé corazones sensibles y voluntades dispuestas para poder abrazar tu verdad de la manera que tú has querido revelarla y como tú pretendes que nosotros la vivamos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de temas que para pastores sumamente conocidos y muchos pudieran preguntarse incluso por qué hablamos de estas cosas entre pastores. Pero quizás yo pudiera ilustrar algo que es una historia real que me ocurrió recién llegado a Santo Domingo. Nosotros estuvimos aquí unos 15 años en Estados Unidos y luego nos regresamos a Santo Domingo a plantar una iglesia. Y recién llegado, no recuerdo si un año o dos, teníamos un amigo misionero que estaba recibiendo a unas personas de Estados Unidos, venían de una iglesia. Y él recibió a un equipo de jóvenes que iban a jugar pelota, decimos nosotros, béisbol. Y eran jóvenes cristianos que venían de una iglesia baptista sureña y iban a jugar con personas inconversas en Santo Domingo. Él me pidió simplemente que tradujera. Y entonces al final del juego de pelota, el manager le pidió a uno de los jóvenes que diera su testimonio. El joven dijo, yo soy una persona, mi nombre es fulano de tal, yo tengo tantos años de edad, crecí en un hogar cristiano, estoy todavía con mi familia cristiana en una iglesia evangélica y he venido para compartir el amor del Señor con ustedes. El manager pasó adelante, dijo, ahora vamos a hacer una oración para todo aquel que quiera recibir al Señor. Yo estoy traduciendo y yo no puedo creer lo que yo estoy traduciendo. Y entonces el manager hace una oración para recibir al Señor y al final de la oración le dice, ahora vamos a pasar una tarjeta para que todo el mundo que haya recibido al Señor marque ahí su decisión. Y hubo 8, 9, 10 decisiones y él se llevó eso para su iglesia, decirle a su iglesia aquí que todo el viaje fue todo un éxito, que hubo 10 decisiones para el Señor. Ustedes ven por qué tenemos que hablar otra vez de evangelismo y conversión. Es una buena ilustración de que realmente todavía no entendemos bien lo que es conversión, no entendemos bien lo que es evangelismo, porque ahí el evangelio no se compartió y bajo los criterios que se hicieron, ahí no pudo haber conversión. Y yo dije en esa ocasión, me dije a mí mismo, esta es la última vez que yo traduzco sin que yo esté seguro de qué es lo que se va a decir. Pues comencemos a hablar un poquito. Vamos a hablar primero del propósito de la iglesia, porque si conocemos el propósito de la iglesia, quizá entonces podamos entender mejor de qué queremos hablar. Efesios 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Yo creo que aún aquellos que han sido convertidos frecuentemente no tienen claro aún la razón de mi salvación, la razón primaria. La razón primaria de mi salvación no es que yo no vaya al infierno, eso es una razón vital. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela, comenzando en Isaías 43, Antiguo Testamento, versículo 7, a todo aquel que yo he creado y formado y llamado para mi gloria. Ese es el lenguaje, creado, formado, llamado para mi gloria. El mismo Isaías habla de cómo Dios en un momento dado dice que no iba a destruir al pueblo en ese momento dado para la alabanza de su gloria, por amor a mí mismo, por amor a mí mismo. El rey David dice en el Salmo 23 que él me guía por senda de justicia por amor de su nombre. De manera que Dios me crea, me forma, me llama, me guía por senda de justicias,
En ocasiones no nos destruye por amor a sí mismo, por alabanza de su gloria, que es exactamente lo que Pablo dice en Efesios 1. De manera que si nosotros tenemos esa cosmovisión, vamos a tener una evangelización centrada en Dios, en la gloria de Dios y no en el hombre. Y eso es uno de los problemas, que hoy en día la evangelización ha estado centrada en el hombre, y cuando el hombre es el centro de la proclamación de cualquier cosa, nosotros terminamos tergiversando, diluyendo, torciendo el mensaje, tratando de adaptarlo al hombre. Pero cuando Dios es el centro, la gloria de Dios es el centro, entonces ahora nosotros podemos recibir los beneficios de Dios, pero sin distorsionar el mensaje. Y yo creo que eso es algo que tenemos que recordar. Ahora, la pregunta entonces es, si la función primaria de la iglesia es la gloria de Dios, la próxima pregunta sería, ¿cómo glorificamos a Dios en el evangelismo? Vamos a hablar de evangelio, conversión, evangelismo, todo más o menos junto, porque pertenecen a una misma esfera. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios en el evangelismo? Y esto es la manera como yo lo he escrito. Tú predicas el mensaje de Dios, el evangelio, a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios solamente. Tú predicas el mensaje de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios solamente. Y yo creo que cuando nosotros hacemos eso, colocamos a Dios en su lugar y colocamos al hombre en su lugar. Y eso es importante que nosotros lo podamos tener en mente. Entonces, hablando de evangelio, evangelismo, el propósito de la iglesia, lo primero que queremos mencionar es que el evangelio es el corazón de la iglesia. Lo que la iglesia necesita hacer hoy es proclamar el evangelio. Y necesita entonces tener como eje central la proclamación del evangelio, como el mensaje que necesita diseminar. Pero necesita diseminarlo en el poder de Dios, a la manera de Dios, para la gloria de Dios. Cuando nosotros no hacemos eso, entonces distorsionamos el mensaje. Y para eso yo quiero comenzar hablando de 3 puntos principales. Número 1, el evangelio, lo que es, aunque ya aludimos a eso anteriormente. Número 2, cuál es el testimonio de la Biblia con relación a ese evangelio. Y número 3, cuál es la necesidad de entender el evangelio. Voy a leer un texto que ya yo leí en la sección anterior, pero les prometí que yo regresaría a esto porque es importante. Lucas 24, comenzando en el versículo 44 al 47. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario de que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tú encuentras ahí en ese texto, tú encuentras lo que es el evangelio, tú encuentras sus componentes, por así decirlo, encuentras las bases bíblicas para ese evangelio. Una vez más, déjame desglosarlo, dividir el texto largo que leí y apoyarlo o anclarlo en otros textos bíblicos también, para que podamos ver exactamente y entender lo que es el evangelio. Una vez más, versículo 46-47 de Lucas 24. Así está escrito, que el Cristo padeciera, padecimiento incluye su cruz, y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si yo voy a entender bien el evangelio, yo tengo que entender que es un mensaje es un mensaje de buenas nuevas, pero está íntimamente relacionado a su cruz, a su resurrección, está íntimamente relacionado al perdón de pecados que yo obtengo vía el arrepentimiento, y que eso tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice más o menos igual, con otras palabras, cuando llegamos ahora a las cartas, una vez más aludiendo a algo que Edgar mencionaba. El evangelio, si está en una carta o está en un evangelio, tiene que ser consistente lo que se dice en uno con lo que se dice en otro. Y de hecho, aun cuando nosotros vamos a Isaías 53 en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos el anuncio del evangelio de cómo Cristo padecería, iría como oveja al matadero sin abrir su boca y moriría por nuestros pecados, etcétera, etcétera, y cómo él vería la bendición de todo eso. De tal manera que nosotros podemos ver la consistencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de lo que el evangelio es. Entonces yo leí el texto de Lucas 24, Cristo mismo hablando de cómo estaba escrito tanto en la ley de Moisés, el Pentateuco, como en
a los profetas y en los salmos, como dijimos. Pero ahora Pablo escribe, y escucha lo que él dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, 1 al 4. Esta es como la forma más sucinta de nosotros pensar en el Evangelio. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio. Pablo les va a hacer saber el Evangelio que os prediqué. En otras palabras, puede ser que haya otro Evangelio que yo no prediqué, del cual él le habló a los Gálatas, pero que no sería un verdadero Evangelio. Pero él ahora quiere hacerles saber a ellos el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. En otras palabras, esto que yo le voy a escribir a ustedes lo recibieron, en el cual también estáis firmes. La firmeza de los corintios en su fe dependía de que hubiesen entendido, abrazado el Evangelio que ya él les había entregado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Si no estoy en el Evangelio, no estoy firme. Por el cual también sois salvos. Soy salvo, estoy firme, lo recibí, Pablo lo entregó. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. En otras palabras, si no han creído, recibido, permanecido en el Evangelio que les entregué, han creído en vano. De manera que es posible creer en vano. Es una falsa creencia. Y yo siempre digo que lo único peor a no ser cristiano es no serlo y pensar que lo soy. Y realmente, hermanos, en los últimos 5 años me ha tocado aconsejar a 2 pastores en nuestro país, uno de 10 años pastoreando y el otro de 30 años pastoreando, y no eran cristianos. De manera que ellos no entendían el Evangelio. Con el primero, él vino a mi oficina, éramos amigos, y me cuenta su historia de 10 años en el ministerio. Y yo le dije, fulano, perdóname que te haga una pregunta, pero tú me conoces, somos buenos amigos. La pregunta es ofensiva, pero mi intención no es ofenderte. Y yo le dije, yo creo que tú me conoces suficiente para saber que no quiero ofenderte. ¿Tú estás seguro que tú eres cristiano? Y él abrió sus ojos y yo le dije, dame un segundito. Oye, no me responda. Vete a tu casa, ora por una semana, vuelve el próximo viernes y ve a ver lo que Dios te comunica. Y yo te voy a creer lo que tú me digas porque yo no vivo dentro de ti ni soy Dios. Yo lo único que quiero es que tú hagas el ejercicio. Y él vino una semana después, se sentó enfrente y me dice, Miguel, yo no soy cristiano. Y luego otro pastor de 30 años, hablando con él, después de escucharlo, le dije, pastor, de más edad que yo, con todo el respeto que usted merece. No lo quiero ofender, pero no creo que le amo si no le pregunto. ¿Usted está seguro que usted es cristiano? Y yo no había terminado la pregunta cuando su esposa dijo, eso mismo digo yo. Ahora le voy a decir algo, hermano. No quiero ofender a nadie. Yo no sé si reír de eso o llorar. Y él está en el mundo. El otro eventualmente encontró al Señor. O el Señor lo encontró a él. Pero el otro está en el mundo todavía. ¿Te das cuenta que esto de evangelismo, conversión, evangelio es vital? Pasó en el Congreso de la Lozana años atrás, donde un pastor bautista se paró y dijo, hermano, yo voy a decir algo que quizá le ofenda antes de predicar, pero antes de predicar la palabra hay que ser cristiano. Y comenzó a predicar y al final él hizo un llamado y pasaron 30, 40 pastores y misioneros adelante a entregar su vida al Señor. Es serio esto. Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos predicar correctamente. Entonces, el apóstol Pablo dice que le va a predicar o le va a hacer saber el mensaje que yo les entregué. Entonces dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, no pase por alto eso, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo no dice nada más, pero ahí hay un resumen de lo que es el Evangelio. Es una obra de Cristo que implicó su muerte para el perdón de pecados y su resurrección
para la confirmación de nuestras promesas, pero Pablo dice que ambas cosas fueron conforme a las Escrituras. Esto había sido anunciado, esto era lo que se esperaba, esto fue lo que ocurrió, eso fue lo que yo les entregué, pero fue lo mismo que yo recibí. Y una de las cosas que yo tengo que asegurarme ahora como pastor es que esto que yo he recibido por medio de otros y por medio de la palabra, yo entregue lo mismo a la hora de predicar. Pues nosotros somos responsables del mensaje del Evangelio que va a ser pasado a la próxima generación. Yo tengo que verlo de esa manera. Esta generación de pastores es responsable del mensaje del Evangelio, de la protección del Evangelio durante esta generación para que pase la próxima generación sin ser diluido, cambiado o alterado. ¿Verdad que eso es importante? El testimonio de las Escrituras, Pablo hablaba de que Cristo murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, pero en el texto que yo leí de Lucas 24, versículo 44, escucha lo que Cristo dice una vez más. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hablamos de eso esta mañana. La ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Los profetas, si quieren una lista detallada rápidamente de en qué consistían esos libros para el canon hebreo: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los escritos, libro de los Salmos era el primero y el más largo, entonces los escritos incluían Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentación, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Salmos era el primero de esos escritos y por tanto frecuentemente esa tercera sección del canon hebreo frecuentemente era denominada Salmos simplemente, y a eso que Cristo está refiriendo. Las 3 divisiones del canon hebreo atestiguan acerca o hablan acerca de mí. Entonces ahora nosotros tenemos a Cristo describiendo algo que ya estaba profetizado acerca de él y que tiene que ver con lo que el Evangelio es. Pero hablamos también de la importancia o de la necesidad de entender el Evangelio. Y yo ilustraba con esas 2 historias que les di de pastores cómo muchas veces el Evangelio no ha sido bien entendido. Mira lo que Lucas dice en 24:45, algo que ya yo leí, pero estoy subdividiendo el texto. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Si Dios no nos abre la mente, nosotros no entendemos las Escrituras. La realidad es esta, hermanos. A veces hablamos o damos charlas o mensajes de por qué creemos la Biblia. Y comenzamos a hablar de las profecías cumplidas y la congruencia de los 66 libros de la Biblia. Y todo eso es verdad y todo eso es cierto. Pero al final del camino, la razón por la que nosotros creemos la Biblia es porque Dios nos abrió el entendimiento. Si Dios no nos abre el entendimiento, ninguno de nosotros al final entendiéramos el mensaje ni el Evangelio. Y yo voy a tratar de demostrar eso rápidamente en unos momentos. Entonces, ahora vamos entendiendo lo que es el Evangelio. Nuestra responsabilidad ahora. Primero, nuestra responsabilidad si somos incrédulos, y ahora yo estoy oyendo el Evangelio, Dios es que hace esa obra, pero hay una responsabilidad humana que nunca es divorciada de la soberanía de Dios. ¿Dónde esas 2 líneas se juntan? Nosotros no sabemos. Dios es realmente que sabe dónde la responsabilidad humana termina y dónde comienza la soberanía de Dios y viceversa. Pero hay una responsabilidad humana y la palabra nos habla de eso. Escucha lo que dice Romanos 10, 9 al 11. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Hay una responsabilidad humana. Yo tengo que creer en Él para ser salvo. Tengo que confesar lo que es su obra salvífica en mi favor, su señorío. Tengo que creerlo en mi corazón y profesarlo. Todo eso tiene que ver con mi responsabilidad, aunque yo sé que la obra es del Señor. Pero hay una responsabilidad humana de la cual la Biblia habla y en realidad no podemos divorciar esas 2 cosas y dejar que Dios sea quien una esas 2 áreas de responsabilidades. El texto de Romanos 10 entonces
Sigue en el versículo 13 al 15, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces ahora me habla de otro nivel de responsabilidad, y es el hecho de que yo tengo que ir y alguien tiene que enviarme. ¿Cómo van a escuchar si no se les predica? ¿Y cómo van a ir a predicar si alguien no los envía? Y por eso yo estaba tratando de, en una sola presentación, hablar de nuestra responsabilidad en términos de, a la hora de creer y de confesar y de abrazar la fe, y luego nuestra responsabilidad en términos de enviar y en términos de ir a predicar, de tal manera que yo no termine diciendo Dios es soberano, Dios hace la elección y la hizo desde antes de la fundación del mundo, y todo eso es verdad, pero yo no puedo divorciar esa soberanía de Dios de lo que es nuestra responsabilidad ante el Evangelio. Tenemos que creerlo, tenemos que protegerlo, tenemos que proclamarlo, y tenemos que enviar a quien lo proclama. El Evangelio es central a toda la historia bíblica, y es central a toda nuestra predicación, y la predicación expositiva de la que veníamos hablando es el eje sobre el cual se mueven nuestras vidas, se mueven nuestras iglesias, y Satanás conoce eso, y por tanto Satanás ha tratado de hacer todo tipo de maniobras en contra del Evangelio. Ha tratado de detenerlo en ocasiones. Recordemos la acción de Pedro cuando Cristo le anuncia que él tenía que ir a Jerusalén y padecer a mano de los sacerdotes y de los oficiales y sería crucificado, y Pedro trata de detenerlo y el Señor lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Él estaba tratando de detener el Evangelio, por así decirlo, porque Cristo iba a Jerusalén, ¿a qué cosa? A crucificarse, y Pedro no quiere que él llegue hasta ahí, pero es Satanás que lo está usando. De manera que cualquiera de nosotros pudiera ser usado por el enemigo. No poseído, pero sí usado. Satanás ha tratado de cambiar el Evangelio. Lo hizo tempranamente. Ya en el siglo II comenzó a aparecer el gnosticismo y el movimiento que hablaba, ¿verdad?, de que Cristo realmente no había venido en carne y cuerpo, y ya para el año 300 y tanto aparece el arianismo, y que Cristo no era Dios, era hombre pero no era Dios, de manera que eso es un cambio del Evangelio. O ha tratado de mezclar el Evangelio, mezclarlo con el mensaje más obras, como ocurrió con los Gálatas. Insensatos, ¿quién los ha desviado tan prontamente del Evangelio de la verdad? Que el Evangelio que yo os prediqué, que si viene un ángel del cielo o cualquier otro y predicara otro evangelio, que no es ningún evangelio, que el que yo les entregué, que sea anatema. Ha tratado de mezclar el Evangelio, ha tratado de reinterpretar el Evangelio. La teología de la liberación es precisamente eso, una reinterpretación del Evangelio, que nuestros males sociales, en vez de ser fruto del pecado del hombre, son frutos de clases superiores o dominantes que abusan de las clases inferiores o desposeídas, y que entonces la liberación que Cristo vino a ofrecer fue precisamente la liberación de las clases dominadas de parte de los dominantes, y que el Evangelio tiene que proclamar eso. Eso es una reinterpretación, o han sido diluidos. Y una de las maneras como nosotros hemos visto en Latinoamérica sobre todo, pero se vio mucho en Estados Unidos también, y se sigue viendo la dilución del Evangelio a través del movimiento de las 4 leyes espirituales. A mí no me cabe la menor duda de que Bill Bright, el fundador de la Cruzada Estudiantil, tenía la mejor intención del mundo, y no quiero juzgar intencionalidad porque yo no soy Dios. Pero cuando tú revisas las 4 leyes espirituales, en cada una de ellas la palabra arrepentimiento brilla por su ausencia. Y cuando revisas la oración del pecador, lo puedes hacer, es una oración que está traducida a 150 idiomas. En la tercera línea de la oración del pecador dice: gracias por perdonar mis pecados, pero en la línea número 1 y número 2 no hay nada acerca de arrepentimiento de mis pecados. Entonces, cuando tú revisas la oración, tú dices: gracias por perdonar mis pecados, yo tengo que pararme ahí y preguntarme: ¿en base a qué? Eso es una dilución del Evangelio, lamentablemente. Yo puedo tener la buena intención. De buena intención está lleno el mundo. Pero puede ser que bien intencionadamente yo dirija mal a una persona. Y ese es el movimiento más poderoso de evangelización en América Latina, por lo menos desde el año 1970 hasta esta parte. La misma Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo dice que el 80% de la gente que hace profesiones de fe, a ellos no lo vuelven a ver.
Entonces la acusación es que la iglesia no lo está discipulando. Yo no creo que esa es la razón número uno. Yo no digo que la iglesia no haya fallado en eso, pero esa no es la razón número uno. La razón número uno es falta de conversión. El eunuco se iba para Etiopía y no había nadie quien lo discipulara allá. Yo no estoy en contra del discipulado, nosotros tenemos cursos de discipulado. Pero el Espíritu Santo le cae atrás al convertido. Esa es la realidad. A veces Satán ha tratado de distraernos del Evangelio, y ahí está la justicia social y el moralismo, y estamos en favor de la justicia social y estamos en favor de moralidad, no de moralismo. El moralismo es la corriente que piensa que esa es la solución a nuestros problemas, no, pero una sociedad más moral sería más saludable para tus hijos y los nuestros que una sociedad más inmoral. Pero una cosa es moralidad y otra cosa es moralismo, y esa conversación la tuve con Al Mohler ayer por un buen tiempo, y yo creo que es una buena definición y entendimiento. Nosotros necesitamos amar el Evangelio. Si yo no lo amo, no lo voy a proclamar, no lo voy a proteger. Y eso es una de las cosas que necesitamos preguntarnos nosotros como pastores. ¿Realmente yo amo este mensaje? No es si lo predico, es si lo amo, si realmente me consume la pasión por proclamarlo, por protegerlo, por transmitirlo. Y entonces, en la medida en que yo lo amo, yo voy a querer definir mejor lo que es y lo que no es. Entonces hablamos rápidamente un poquito de lo que el Evangelio no es. En primer lugar, el Evangelio no tiene que ver con mantener el status quo. Eso es seguro. El Evangelio rompe mi status quo, precisamente. Cualquiera que poniendo la mano en el arado mira para atrás otra vez y no es digno de seguirme, no es digno de mi causa. El Evangelio no tiene que ver con tener una mejor vida. Esto es algo que indirectamente en muchos grupos en Norteamérica proclamaron por un tiempo o vivieron. Grupos de evangélicos, que la meta, sin decirlo, era como ser lo que llaman un mild-mannered, successful person, una persona exitosa, de buenos modales, amable, gentil, que tienen hijos que son mild-mannered, successful people, que tienen una próxima generación que son amables, gentiles y son exitosos. El Evangelio no trata de eso tampoco. El Evangelio no reduce a Dios a que Dios es amor. Dios es amor, pero no es solo amor. Dios es justo, Dios es santo, de manera que eso es uno de los problemas, porque a veces se nos devuelve pero Dios es amor, sí, Dios es amor. Dios es todo amor, sí, y es todo justo, y es todo santo. Y eso es importante que lo entendamos. Y es un fuego consumidor. El Evangelio no puede proclamar solamente que Jesús es mi amigo, y lo es. Él no es mi buddy. Él es mi hermano y no se avergüenza de mis pecados, dice la palabra de Dios. Pero Él es más que mi hermano, Él es también mi Señor. Y eso es importante que yo lo conozca. En la India hay una buena ilustración de cómo yo puedo enseñar esto. Los niños de la India llaman a su papá Pitaji y a la mamá Mataji. Y lo que eso implica es mamá señora, papá señor. Una manera de transmitirle al niño, yo soy tu papá, pero no te olvides que soy tu Señor. De la misma manera, el Señor Jesús es mi hermano, pero Él es mi Señor. Él es mi amo, mi rey. Yo soy su siervo. Y tengo que recordar eso. Y el Evangelio no es un mensaje de justicia social, aunque el Evangelio quisiera ver la justicia predominar. Pero no es un mensaje de justicia social. Esto es como yo escribí lo que es el Evangelio. Es el mensaje de buenas nuevas de Jesucristo, que proclama que a través de su vida, muerte y resurrección, el perdón de pecados es ofrecido al pecador por pura gracia, lo cual él puede obtener por medio del arrepentimiento, recibiendo la vida eterna luego de poner su fe en Jesús. Su mensaje de buenas nuevas. Evangelio era, en el original, simplemente implicaba un mensaje de buena noticia, un mensaje de victoria, una proclama de victoria política en el caso de conquista, pero en el caso del Nuevo Testamento es un mensaje de buenas nuevas, buenas noticias, que viene a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ofrece un perdón de pecado vía el sacrificio de la cruz
y que yo puedo obtener por medio del arrepentimiento de mis pecados y la obra redentora de Cristo, y que me es ofrecido por gracia solamente, después de poner mi fe en Él. Entonces, la vida o la creencia, la confianza que deposito en Él, como Efesios 2:8 me recuerda, es vital para el perdón de mis pecados. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, yo tengo que dejar claro el rol que juega la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. No es solamente la muerte de Cristo que es importante, su vida fue importante. Porque es los méritos de Cristo y su vida sin pecado lo que son eventualmente cargados a mi cuenta, y es su vida sin pecado que le permite entonces ser el sacrificio apropiado en la cruz para el perdón de mis pecados. De lo contrario, Cristo pudo haber llegado el jueves el día antes de su crucifixión, e ir a la cruz, pero no, Él tuvo que cumplir la ley. De manera que su vida es importante para la obra redentora, su muerte lo fue para el pago de mis pecados, y su resurrección como confirmación o el amén del Padre al sacrificio que Él ofreció en la cruz. Y esa obra entonces de Cristo, de proclamación del Evangelio, tiene también beneficios que continúan después de mi salvación. De manera que el Evangelio no es simplemente necesario para yo ser salvo, es necesario para mi vida de santificación, es necesario para mi vida de crecimiento, es necesario para mi renovación continua, diaria, el recordatorio de que yo estoy en necesidad de perdón de pecados por la gracia que Él me ofrece y la reconciliación que el mensaje de la cruz me ofrece. El Evangelio también, si recordamos las palabras de Pablo cuando hablaba en Atenas, nos recuerda que Dios demanda que todos los hombres se arrepientan. En todos los lugares. Hechos 17:30. Dios ahora, habiendo pasado por alto los pecados de los hombres, ahora demanda en todo lugar que todos los hombres se arrepientan. De manera que el Evangelio tiene esa demanda implícita también sobre cada uno de los seres humanos. Cuando revisamos el Nuevo Testamento y nos detenemos a ver la palabra evangelio, en ocasiones el evangelio es usado de manera específica y en ocasiones es usado de manera general. Y en Marcos 1, por ejemplo, cuando se habla del evangelio, el sentido es más general, es más como la venida del reino y sus promesas. Y eso es una acepción de la palabra evangelio. En Lucas 4 el Evangelio está muy relacionado a la libertad de los cautivos y la proclamación de la vista, devolver la vista a los ciegos, y en ese contexto hay un sentido amplio del Evangelio. Pero en otros casos, la palabra Evangelio, y en la mayoría quizás, tiene un sentido muy particular del cual ya hablamos, relacionado a la muerte, vida, muerte, resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de pecados vía su sacrificio y la obtención de vida eterna vía el arrepentimiento por pura gracia después de poner mi fe en Él. Es un mensaje ligado a la muerte propiciatoria, sustitutiva de Jesús en la cruz. Propiciación es placar la vida, era una palabra que venía del mundo secular, placar la vida de un Dios por medio del ofrecimiento de una ofrenda. En el caso nuestro es la ira de Dios placada o aplacada por la ofrenda que Cristo ofreció en la cruz, y su muerte sustitutiva, donde Él entonces toma mi lugar en la cruz, y Él no se hizo pecador en la cruz, pero fue tratado como si fuese pecador, como si hubiese vivido mi vida, para que yo entonces pudiera ser tratado como si hubiese vivido su vida. Entonces realmente es sustitutiva completamente. Hay una doble imputación. A Él se le imputan mis pecados, se le cargan a su cuenta mis pecados, pero Él me imputa a mí su santidad y rectitud. Y de eso se trata la imputación. El mensaje del Evangelio, de alguna manera, debiera estar presente en nuestras conversaciones, en cada uno de nuestros sermones o clases. Es un mensaje que cada miembro de la iglesia debiera entender, abrazar y proclamar. La dificultad está en que muchas veces el miembro de la iglesia no lo proclama porque no lo entiende, no lo conoce y no lo puede defender. Y en mi propia iglesia yo he podido explicar a algunos de los miembros de la iglesia o asistentes de la iglesia esa realidad de esta manera. A veces me dicen, no, pastor, lo que pasa es que mi personalidad es otra, yo soy muy tímido,
yo soy muy callado, yo no soy así. Y en algunos casos, o en muchos, yo he podido decirle, ¿tú sabes qué? Esa no es la razón. Entonces le explico y le ilustro con su propia vida por qué no es la razón. Le dije, mira, en la semana anterior yo te vi hablando con fulano y fulano y fulano de pelota, de béisbol. Y tú lucías tan excitado y tú te sabías todos los récords de todos los peloteros y el número de jonrones que habían dado y de bases robadas. Y yo no te vi tan tímido ni tan callado como tú dices que eres. Pero con esto tú sí estás callado. ¿Sabes por qué? Porque de pelota tú sabes. Y de récord de pelota tú sabes. Pero de esto quizás tú no sabes. O te vi hablando de política. En Santo Domingo le encanta hablar de política, el dominicano. Aunque no sepa nada de política, todo el mundo piensa que sabe mucho de política. Y en realidad nuestro gobierno tiene problemas porque no escucha a toda la población que siempre sabe cómo resolver los problemas. Lo que el gobierno tiene que hacer. Y tú lo ves como se acaloran, pero cuando llegan al evangelio, no, es que yo soy muy tímido. No. Tú hablas de lo que te apasiona, tú hablas de lo que amas, tú hablas de lo que conoces. Esa es la razón por la que el evangelio no te apasiona. Vamos a hablar un poquito de la conversión rápidamente. Wow, el tiempo se va tan rápido aquí. Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Eso no es el lenguaje de las 4 leyes espirituales. Yo no digo que la gente no se haya convertido. Ayer mismo yo hablé con alguien en el seminario en Southern que se convirtió a través de alguien que compartió las 4 leyes espirituales. De manera que yo no estoy diciendo que eso Dios nunca lo haya usado de alguna manera, pero no por el contenido de las 4 leyes, sino porque alguien se dedicó a ampliar esas 4 leyes y pudo entender mejor lo que fue. Pero nota cómo es arrepentidos y creer en el evangelio. Ahora, cuando tú pasas al libro de los Hechos, ¿verdad? Ya pasamos de los evangelios, escucha el lenguaje de Pedro en 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y muchas veces en los llamados a recibir al Señor o los llamados a conversión, hay una ausencia clara, no solamente de la obra redentora de Cristo en la cruz y demás, pero aun cuando a veces eso está claro, entonces lo que no está claro es la necesidad del arrepentimiento. Que yo pueda entender mi necesidad de arrepentirme. Ahora, yo necesito entender un poco la conversión, porque todos sabemos que la conversión tiene que ver con fe depositada en el Señor. Entonces, cuando tú le preguntas, si tú vas a República Dominicana y le preguntas, ¿tú crees en Cristo? El 90% te va a decir que sí. Y si esa es la definición de fe, el que yo creo en Cristo, entonces el 90% de los dominicanos van para el cielo. Y no es verdad. Entonces, ¿cómo entendieron los reformadores lo que es la fe salvífica? Los reformadores entendieron que la fe que salva tiene 3 componentes. Y a la hora de yo recibir a Cristo, yo no necesito entender teológicamente estos 3 componentes. Lo que sí mi corazón y mi mente necesitan tener esa disposición en esa dirección. Ellos hablaban, número 1, de notitia, son palabras latinas, pero eso es como ellos lo nombraban, que es básicamente información, el contenido de la fe. Que Cristo murió por mis pecados, que Cristo es el único camino, que en la cruz Él murió por mí, todo lo que hemos venido compartiendo, ese contenido. Luego ellos hablaban de ascensus, la afirmación, la confirmación de que realmente es así. No solamente yo tengo esa idea, ese conocimiento, yo afirmo que eso es así. Yo asiento, ascensus. Bueno, Satanás tiene notitia, él sabe que eso es así. Y si tú le preguntas a Satanás, ¿tú crees que Cristo es el único camino para la salvación del hombre? Él va a decir que sí. De manera que si lo único que yo tengo es noticia y ascenso, eso me califica para ser un demonio quizá. Pero yo me voy a convertir, si yo voy a ser salvo, yo necesito más que eso. Entonces los reformadores hablaban de que yo necesito fiducia, fe, confianza depositada en la persona de Jesús. Y eso es lo que Satanás no tiene, ni fe ni confianza depositada en la persona de Jesús, ni los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos creen hasta notitia y ascensos, pero no fiducia. Entonces eso es importante que a la hora de compartir el mensaje yo pueda entender. Mi conversión requiere arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? Rápidamente, si tú miras los vocablos en el hebreo, shub implica devolverme. Mateo era recolector de impuestos y se devolvió y ahora era otra cosa.
Eso no implica que yo tengo que dejar mi profesión cuando me convierto, pero que yo pueda entender que yo iba viviendo en una dirección y me devolví en la otra dirección. Y nacham, que es la otra palabra, implica dolor, remordimiento, me dolió mi pecado. De manera que cuando yo realmente me estoy arrepintiendo, yo estoy devolviéndome en una dirección contraria a lo que mi pecado era, y yo siento remordimiento, dolor emocional por esa forma como yo transgredí la ley de Dios. El arrepentimiento no implica autojustificación, es de hecho contrario a la autojustificación. Y no trata de continuar autogobernándose, sino que le cede el señorío a la persona de Jesús. Ahora, rápidamente, yo quería compartir 4 o 5 mitos acerca del arrepentimiento. Hay un libro que no sé si usted lo conoce, si usted lee inglés, se llama Repentance, by Richard Owen Roberts. Es un libro como 300 y tantas páginas, para mí el mejor libro acerca del arrepentimiento que ya he podido leer en alguna ocasión. Y él habla de 10 o 12 mitos del arrepentimiento. Yo escogí 5 rápidamente para ver si puedo ilustrar algunas cosas. Número 1, experimentar tristeza por mi pecado no es arrepentimiento necesariamente. Yo tengo una experiencia de alguien muy cercano a mí, que en una ocasión estaba en adulterio. Yo fui y lo confronté en su área de trabajo. Él es como un hijo para mí, o en el momento era como un hijo. Seguimos con una buena relación, pero no tenemos tan cercana relación ahora. Y en ese momento, él me dijo, entonces, ¿qué hago, Miguel? Dijo, bueno, vamos a tu casa y pídele perdón a tu esposa, quien ya estaba al tanto de la situación. Y bueno, pues vamos a pasar a buscar a tu esposa. Y pasamos a buscar a Katy, mi esposa, para ir a su casa, lo visitamos. Él se arrodilló en la habitación, le pidió perdón al Señor, le pidió perdón a su esposa, me pidió perdón a mí, le pidió perdón a mi esposa, lloró, mojó todos mis zapatos, tuve que cambiarme las medias cuando llegué a la casa, de tanto que lloró. Y a la hora su esposa me llamó para decirme que se había ido con la misma mujer. De manera que tristeza o llanto no necesariamente implica arrepentimiento. Cambio de conducta no implica necesariamente arrepentimiento. Y un psicólogo ha logrado cambios conductuales también. El arrepentimiento no es consistente con la autojustificación. Sí, yo hice eso, pero tú sabes, tú no encuentras eso en el Salmo 51 de David. Hay un abrazo, David abraza completamente su pecado. El arrepentimiento no es selectivo. Sí, yo confieso esto, pero no me arrepiento de esto todavía. Como el hombre que llega a McDonald's o a Burger King en un pueblo, no sé si fue verdad, pero lo leí como algo cierto, en un pueblo pequeño de Estados Unidos, pide una orden, le entregan su funda, él se va, cuando va 2 esquinas más adelante se da cuenta que lo que tiene dinero, se devuelve, va por la ventanilla y le dice, mire señor, pasó esto, yo le vine a traer su dinero, devuélvame mi orden. Y entonces era un pueblito, supuestamente, dice, señor, espérese que el periódico del pueblo está aquí al lado, déjeme llamar al camarógrafo porque esto nunca se ve, sería un buen ejemplo para la comunidad. Y el señor le dice, no, espérese, no, es que la mujer con la que yo ando no es mi esposa. Entonces, esa selectividad de pecado y de moralismo no es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no remueve las consecuencias. Moisés no entró a la tierra prometida. David sufrió las consecuencias. No me puedo arrepentir, pero yo tengo que saber que el pecado tiene consecuencias y quizás tenga que seguirla viviendo, a pesar de que ya Dios me perdonó y a pesar de la salvación que Él me dio. La conversión no es un proceso, aunque yo pudiera venir a través de un proceso exponiéndome a la palabra y exponiéndome a la verdad de Dios y quizás venía convenciéndome, por así decirlo, paulatinamente. Pero la conversión es algo que ocurre en un momento. Yo nazco de nuevo en un momento. Es como la labor de parto de una mujer. Puede ser que dure 15 horas, pero el niño nace en un momento. Nació, ya está ahí afuera. Antes de nacer todavía no ha nacido. No podemos hablar de que nada más le falta 1 hora y ya nació. No, si le falta 1 hora no ha nacido. Cuando él sale, nació. Eso es un momento. Así mismo el nacimiento de nuevo. Se da en un momento, es una obra de Dios, completamente de Dios, de principio a fin. Es algo que Dios hace. Es algo que Dios concede. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Esto no es de vosotros. Está tan claro eso en la palabra. Juan 1, 12, 13, aquellos que le recibieron.
Se les dio el derecho de llegar a ser, porque no lo eran, hijos de Dios. Eso es un mito de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. A aquellos que creyeron en su nombre, se les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Que no nacieron de la carne, ni de la voluntad de la carne, ni de sangre, sino de Dios. No nacieron de la voluntad de la carne, sino de la voluntad de Dios. Ahora rápidamente, déjame mostrar la imposibilidad de que esto pueda venir del hombre, porque yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Que a veces no entendemos, ¿y por qué tiene que ser Dios? ¿Y por qué el hombre no puede participar? ¿Y por qué yo no puedo tener algo que ver con esto? Y bueno, que hay una imposibilidad en nosotros. Escúchalo en dos textos diferentes. 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Si por si acaso Dios les da el arrepentimiento, es algo que viene de Dios, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Escucha, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Mi voluntad estaba cautiva del pecado. Y por tanto, como yo soy esclavo del pecado, no soy libre. A quien el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Entonces, la esclavitud de mi voluntad es una de las cosas que me imposibilita yo realmente dar el paso. Pero escucha, si eso no fuera suficiente, yo creo que este texto solo por sí debiera acabar con todas las controversias en cuanto a la obra que es solamente de Dios. Es un monergismo, no es un sinergismo, no es yo y Dios, es Dios. Escucha lo que Romanos 8, 7 y 8 dice. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, es la mente del inconverso, es enemiga de Dios. Escucha ahora, esta es la contundencia. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. Ni puede. Mi mente no puede. Si Dios no lo hace, no va a ocurrir. Porque mi voluntad está esclavizada y mi mente no puede, ni se sujeta ni puede. Por eso es que la obra es de Dios completamente. Cuando esa conversión es real, entonces se traduce en beneficios saludables en la vida de iglesia. Esa persona querrá hacerse miembro de una iglesia, querrá pertenecer a una familia de iglesia, querrá participar de los sacramentos o de las ordenanzas del Señor. Bautismo, Santa Cena. Querrá servir, querrá ser parte del cuerpo de Cristo. No tendrá dificultad en recibir estímulo y apoyo de otros, pero también recibir reprensión de parte de otros. Y estaría dispuesto incluso a someterse a la disciplina de la iglesia. Todo eso hay que explicárselo y el pastor Juan va a estar hablando de algunas de esas cosas, pero son de las cosas las que se esperan de alguien que verdaderamente ha sido convertido y que está teniendo ahora beneficios saludables compatibles con su conversión. El evangelismo, tengo que cerrar. ¿Qué es entonces? Hablamos del evangelio, de lo que era, de la importancia, hablamos de la conversión. El evangelismo es la responsabilidad que tenemos, aquellos que hemos sido convertidos, de compartir las buenas nuevas de manera natural, sin presión ni coerción, confiando en que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Ese es el grito de victoria de la reforma. Romanos 1:16. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces eso es, tú compartes ese mensaje de buenas nuevas sin presión, sin coerción y de manera natural. Es lo que tú has recibido, es lo que tú crees, es lo que tú amas, es lo que tú proclamas y que otros puedan ver que realmente eso es. Evangelismo no es educar gente simplemente, no es convertir gente en gentes morales, no es metodología, no es un moralismo, no es justicia social, sino que es algo que nos habla de las buenas nuevas de Jesucristo. Y eso es importante, que yo pueda entender eso. Pero antes de ser buenas nuevas, tienen que ser malas nuevas. De que yo estoy condenado, muerto en delitos y pecados, para que pueda ser buenas nuevas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10, 11. No hay quien busque a Dios. ¿Te das cuenta por qué no puede ser del hombre? Porque no hay justo ni siquiera uno, ni hay quien busque de Dios, ni la mente se somete y la voluntad está esclavizada. La conversión requiere un entendimiento del costo. Lucas 14, 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijo, a su hermano, hermana y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminar?
No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Hay un costo. ¿O qué rey va a ir a una guerra sin calcular primero el costo de lo que le va a costar en la batalla? Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Hay un sentido de urgencia. La iglesia había perdido el sentido de urgencia en el evangelismo. No, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el año que viene. Pero Cristo le dice en Lucas 14:20, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? ¿Te das cuenta? Eso es algo importante que nosotros debemos recordar. Cierro con esto. El evangelio no es un mensaje de justicia social, pero tiene un interés en la justicia social. Pero no es el mensaje. Si yo confundo esas dos cosas, yo voy a diluir el evangelio. Déjame leer esto, que es un párrafo de uno de los documentos de Nye Marks, que dice lo siguiente: no debemos confundir el evangelio en sí con el llamado a hacer justicia y misericordia. O sea que hay un llamado a hacer justicia y misericordia. Es que no confundamos una cosa con la otra. Si confundimos esas cosas, terminaremos perdiendo el evangelio. Pero una iglesia que abraza el evangelio es una iglesia que debe enseñarle a sus miembros a hacer justicia y misericordia, porque eso es parte de reflejar la imagen de Dios. Dios hace justicia y misericordia. Dios te ha declarado, hombre, lo que requiere de ti. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Que ames la justicia, que camine humildemente delante de Dios, que haga justicia y ame la misericordia. Miqueas 6:8. Entonces eso es algo que debe ser parte de nuestro carácter, pero no es el evangelio. Es parte de reflejar la imagen de Dios. Padre, te alabamos y bendecimos en esta tarde ya y te damos gracias por la oportunidad de revisar una vez más la importancia de tu evangelio, la conversión, el evangelismo. Ayúdanos a nosotros a poder hacer eso en el poder del Espíritu para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.